del curso de filosofía. Es para mí un gusto que nos podamos reunir, que podamos interactuar nuevamente a través de sus espacios virtuales. Espero que se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien y pues siempre le agradecemos a Dios porque nos permite poder reunirnos y poder pues seguir, que el aprendizaje de ustedes pueda seguir a pesar de la situación que hoy enfrentamos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 3. Para la realización de la actividad que tenemos para esta semana, va a ser el cuestionario en línea. El cuestionario ya está habilitado en plataforma para que ustedes terminando la clase puedan pasar a resolverlo. De igual forma tienen el día de hoy y también van a tener este fin de semana y va a estar disponible hasta el día lunes. El día lunes es la última fecha para que ustedes puedan acceder a él o puedan resolverlo. Consta de 8 preguntas. De igual forma, esta va a ser la última guía que va a tener el valor de 8 puntos. La guía 6 y la guía 7 ya van a constar de 10 puntos cada una y con eso ya tendríamos completados los 60 puntos de sol. Muy bien. Ay, no, ay, no. Muy bien, no sé si me escuchan bien. Sí, señor. ¿Sí? Es que se me había como trabado aquí esta cuestión. Muy bien, espero que me escuchen bien y que también puedan visualizar mi pantalla. Vean, para nuestra clase del día de hoy voy a tocar prácticamente las ideas principales de nuestra guía y es importante que ustedes ya tengan descargada su guía. Entonces voy a dar un minuto para que ustedes puedan descargar su guía, si en dado caso no la tienen descargada. Voy a dar un minuto para que la descarguen y para que así podamos resolver las actividades que vamos a tener a lo largo de la clase. Entonces, para los que acaban de ingresar, tienen un minuto para poder descargar su guía. Perdonen que si se cerró la sesión, es que creo que es por la señal que ha estado fallando. Disculpen. Señor, disculpe, la plataforma no me permite ingresar para descargar. Permítame. Voy a corroborar ahorita. No sé si alguien más tiene ese problema. Yo, señor. También no los deje ingresar. Yo estoy ingresando desde el link. Muy bien. Sí, es que a veces en la aplicación no, a veces genera un poquito de problema. Cierto. No deja ingresar, señor. Voy a intentar yo, permítame. No deja entrar, señor. Bueno, Oh, no. ahorita es que a mí me aparece solo cargando. Bueno, si quieren esperemos un ratito en lo que, no sé si es problema de la plataforma o de la señal en sí, porque a mí no, tampoco me deja ingresar, me aparece solo como cargando. Bueno. Bueno, démosle un momento para que, por si en dado caso es fallo de la plataforma, se pueda restaurar. Y la actividad que vamos a ir realizando durante la clase del día de hoy son una serie de preguntas. Pero también tengo yo acá la breve explicación para las mismas. Entonces, los que tienen su guía
sí les voy a suplicar que puedan participar y que nos puedan comentar acá las respuestas. En dado caso de los que no pudieron ingresar o que no la pudieron descargar en este momento, que ya sea que intenten posteriormente y que también pues puedan al momento de que ya la puedan descargar, compartir sus ideas o lo que ustedes consideran sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestro tema principal del día de hoy es la identificación de las implicaciones de la ciencia, tanto en el medio social como en el medio cultural y ambiental. Cuando hablamos sobre estos temas que influyen tanto en el medio social, ambiental y cultural, muchas veces vemos y escuchamos comentarios como rescatemos la cultura de los pueblos o la cultura lo determina, porque la cultura tiene un impacto bastante grande dentro de nuestras vidas y dentro de la forma en la que nosotros vivimos. De igual forma, cuando hablamos de nuestro medio social y ambiental, ¿cuántas veces no hemos escuchado que nosotros podemos rescatar parte de nuestro medio ambiente, que está en nuestras manos poder restaurar el medio ambiente? Esto también forma parte de lo mismo. Son aspectos que nos rodean, que forman parte de nuestro contexto y de los cuales nosotros no podemos evitar tener alguna relación. Por ejemplo, con el medio ambiente, nosotros vivimos dentro de este planeta, tenemos a diario contacto con él. Igual con nuestra cultura, forma parte de nuestra sociedad y forma parte de nosotros y también nos da una identidad. Para los que sí tienen su guía o para los que no la tengan o quieran investigar sobre esto, ¿cómo surge la cultura? ¿Cómo creen ustedes que surge la cultura? Si ya tienen ustedes su guía descargada, consulten porque ahí va a estar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo surge la cultura? Tenemos unos 2 minutos para esta pregunta. La respuesta me la envían acá en el chat a como lo hemos trabajado. Me la envían acá y yo les voy a ir dando lectura. ¿Cómo surge la cultura? Es la respuesta, es la pregunta que debemos de responder. Muy bien, ya tengo acá unas respuestas. Rogelio nos dice que surge de una tradición antropológica. Muy bien. Dailey nos dice que surgió de una tradición antropológica cuando los practicantes de esta disciplina manifestaron su preocupación por la diversidad social. Muy bien, gracias Dailey, gracias Rogelio. Walter nos dice que la cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. Gracias, Walter. Emanuel nos dice que se adapta por medio de un grupo social y del aprendizaje. Muy bien. Félix también nos comenta que surge de una tradición antropológica. Dani nos comenta que esto es el producto del aprendizaje. También se puede entender como algo oculto, como los rasgos de cada lugar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿De dónde surge la cultura? En lo que me llegan los demás comentarios, sus demás ideas, les voy a comentar yo cuál es el concepto que nosotros encontramos en nuestra guía. Como lo mencionaron sus compañeros, surge de una tradición antropológica. Ohani nos dice que la cultura se adapta a la sociedad en el transcurso del aprendizaje y se da en sociedad. Muy bien, gracias. Como lo mencionábamos, surge de una tradición antropológica. También surgió esta disciplina en base a la preocupación que tenían ciertos practicantes o ciertas personas que se dedicaban al estudio de la vida en sociedad por la diversidad social y intentaban responder esta pregunta.
¿Cuál es el significado de las costumbres extrañas y aparentemente incomprensibles observadas en sociedades diferentes a la nuestra? En cada cultura pues se van a encontrar diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de costumbres que a otra cultura les pueden resultar extrañas. Tengo acá el comentario de Gaspar que nos dice que es un aprendizaje y un tradición, muy bien. Esta es la pregunta que hace que surja en sí cuál es la definición de cultura o qué es cultura, cuál era aquel significado que tenían aquellas costumbres y aparentemente eran incomprensibles, que eran observadas por las diferentes sociedades, una sociedad a la que no pertenecíamos. Si por ejemplo nosotros miramos otro tipo de actividades, tal vez las tomemos de una manera extraña, porque no es nuestra cultura, pero para los miembros de esa cultura o de ese grupo, pues va a ser algo totalmente normal y van a tener ellos sus razones y va a ser comprensible para ellos realizarlas. La cultura, como ustedes saben, pues conlleva varias características y varios aspectos. A partir de ese momento, el autor que relata que el momento funcional de este término se da con la obra de Taylor en 1871, quien aporta una definición tradicional del mismo bajo una perspectiva evolucionista, holística y etnográfica, gracias a que incluye todo lo que el hombre hace en sociedad. También influye todas aquellas actividades que el hombre realiza, forman parte de su cultura y por ende también forman parte de la sociedad. En la guía también vamos a encontrar cuáles son las 3 fases del concepto de cultura. Entonces, esa es la segunda pregunta que vamos a responder. ¿Cuáles son las 3 fases del concepto de cultura? Para esa pregunta también tenemos 2 minutos para que me puedan enviar sus respuestas de la misma forma. Muy bien, Rogelio nos dice concreta, abstracta y simbólica. Muy bien, gracias, Rogelio. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Henry nos dice concreta, abstracta y simbólica. Muy bien. Muy bien, Dani nos comenta que una etapa inicial americana, una etapa de la internacionalización, muy bien, y una etapa de la separación, muy bien. Bien, Ojani nos comenta abstracta y simbólica y creo que había enviado concreta antes, muy bien. Muy bien, precisamente lo que ustedes comentaban es bastante acertado en tanto a estas 3 fases que se nos presentan de la cultura. La primera es la fase concreta. Esta fase mira la cultura como un conjunto de costumbres y modos de vida siguiendo la tradición. Acá nos comenta, gracias, Dailen nos comenta también concreta, abstracta y simbólica. La tradición de Geodoro Montagni. Ellos pues son personas que tuvieron que ver en la realización de estas fases. Sin embargo, siguiendo una tradición, podemos nosotros relacionarlo con la tradición que va teniendo cada cultura. La fase concreta mira la cultura como ese conjunto de costumbres y de modos de vida que siguen una tradición. Esa es la primera fase. La segunda fase, que es la fase abstracta, como ustedes lo comentaron, que consta de los periodos de 1930 a 1950, esta se enfoca en la atención de los antropólogos pese a ser el modelo de comportamiento de los grupos sociales. Acá ya influyen las normas y los valores que tiene cada grupo social y por ende también cada cultura. Muy bien, Gaspar también nos comenta, concreta, abstracta y simbólica. Josué también, concreta, abstracta y simbólica. Muy bien, muchas gracias. Este concepto también, los autores del mismo eran Ruth Benedict y Margaret Mead. Ellos promulgaron
que esta fase abstracta pues pudiera tomar en cuenta valores y normas de un grupo, en este caso que tendría que ver con la cultura del mismo. La fase 3 es la simbólica, como ustedes lo mencionaron, en 1970, que fue representada por el antropólogo Clifford Geertz, quien propone a la cultura como conjunto de estructuras de significación socialmente establecidas y textos interpretables. Entonces, podemos ver acá, gracias Walter, precisamente es concreta, abstracta y simbólica. Muy bien, podemos ver acá estas tres fases que tiene la cultura. Como primero se le conoce simplemente como un conjunto de costumbres, modos de vida que siguen una tradición. Después ya se le toma en cuenta los valores y las normas que incluye. Y por último ya se le reconoce como una estructura de significación socialmente establecido. Es decir, que ya es un grupo social que tiene cierta estructura y que también tiene ciertos aspectos totalmente establecidos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las observaciones importantes de lo simbólico en la cultura? ¿Cuáles son las observaciones importantes de lo simbólico en la cultura? De igual forma, tenemos 2 minutos para esta pregunta y yo les voy a estar acá dando lectura. ¿Cuáles son las observaciones importantes de lo simbólico en la cultura? Muy bien, Rogelio nos comenta que es la implicación teórica y metodológica. Muy bien, gracias. Gracias, Rogelio. ¿Qué dicen los demás? Un minuto más para esta pregunta. Muy bien, Dani nos dice que la simbólica invertida en los grupos segmentos sociales es necesario para invertir elementos culturales que atarían a los pobres a su condición de marginales. Muy bien, gracias, Dani. Muy bien, Ohani nos comenta que utilizan el relativismo. Muy bien, gracias, Ohani. Muy bien, en lo que me llegan los demás comentarios les voy a comentar acá cuál es. Existen ciertas observaciones que se utilizan para relacionar lo simbólico con la cultura. La primera dimensión es una dimensión constructiva de todas aquellas prácticas sociales o representaciones de los modelos de cómo o de como un instrumento de intervención sobre el mundo sería la segunda observación que se toma en cuenta, un dispositivo de poder que no es solo un texto para ser interpretado, es decir, son orientaciones para la acción y los modelos para. La primera dimensión nos habla de modelos de, acá modelos para, y la tercera observación nos habla de una, como lo comentaba su compañero, de una relativa autonomía en lógica de principios que estructuran para determinar sus prácticas y una relativa coherencia en la pluralidad del mundo cultural existente. Son 3 dimensiones las que podemos ver acá, una dimensión constructiva de todas las prácticas sociales, una dimensión donde nos proponen un instrumento de intervención sobre el mundo y por último la de donde entra la relatividad de tener una relativa autonomía y también relativa coherencia con la pluralidad, con esta diversidad que existe en el mundo cultural. Estas son las 3. También se considera que la cultura implica un sistema de signos que deben también de ser estudiados.
Muy bien, Josué nos comenta que permite representar un concepto, creencia o suceso. Muy bien. Acá tenemos también que la cultura debe también implicar cierto estudio dentro de sus signos como un fenómeno semiótico y semiótica. La semiótica como disciplina debe estudiar la totalidad de la vida social. Sí, Dominga, adelante. Fíjese, señor, que hay un compañero que quiere ingresar a la clase, pero no puede ingresar a la plataforma, me dijo. Ahorita vamos a ver. Es que vean, según tengo entendido, pero no. Muy bien. Como les comentaba, la relación con la cultura y la semiótica, que va a estudiar como disciplina todos aquellos comportamientos o la totalidad de la vida social, las leyes de comunicación, que son también las leyes de la cultura, porque así hablamos de una cultura, también nos referimos a grupos sociales. ¿Y qué hacemos nosotros como seres sociales? Socializar con nuestros pares o con los demás individuos o miembros de la sociedad. En conclusión, el estudio de la cultura no es un objeto de estudio, sino una disciplina como tal. Y también, por consiguiente, no hay un único método para llegar a estudiarlo o para poder estudiar sus diversas posibilidades, sino que existe una gama bastante amplia para poder llegar a conocer la cultura y que también son válidas cuando se reconoce la naturaleza semiótica de la cultura. Entonces, los enfoques no se excluyen, sino que se complementan. Al momento de que se desee estudiar la cultura como un objeto de estudio, muchas veces van a quedar ciertos factores de una manera aislada o no se van a poder incluir o simplemente se van a excluir. Al momento de utilizar la cultura y las relacionamos con su naturaleza semiótica, vamos a encontrar que cada uno de los enfoques que tiene va a complementar nuestro estudio y nos va a brindar un concepto muchísimo más amplio y muchísimo más completo. Por ejemplo, la cultura puede ser estudiada como un sistema de reglas de la antropología, también como ideología o concepción del mundo por la tradición marxista como sistema cognitivo y evaluativo. También puede ser relacionada con esquemas interiorizados de percepción, de valoración y de acción, o como sistema moldeante secundario de la semiótica cultural. También se prefiere estudiar a la cultura con una perspectiva dinámica, un proceso que interrelaciona todo lo anterior con lo que se define como cultura. La definición de cultura que tenemos acá está bastante completa, donde nos comenta que el proceso de continua producción, actuación y transformación de modelos simbólicos en su doble aceptación de representación y orientación para la acción a través de la práctica tanto individual como colectiva en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Entonces, la cultura podemos considerarlo como un proceso continuo, que es continuo porque tampoco no vamos a encontrarnos en un estado pausado, por ejemplo, sino que también va a ser algo que siempre vamos a estar nosotros relacionados con él. Su capacidad para crear símbolos es propiamente característica de la misma cultura y de la especie humana. Siempre nosotros como especie humana, como seres humanos, vamos a crear símbolos. Si nos damos cuenta, cuando queremos comprar algo, existe un símbolo. Para cada área existe un símbolo. Para cada área de estudio existe un símbolo. Para la medicina existe un símbolo. Para la psicología existe un símbolo. Para el derecho, la justicia, existe un símbolo. De igual forma, esto es algo a lo que nosotros no nos podemos desligar, sino que es una capacidad que ya es aceptada por los seres humanos y siempre lo vamos utilizando. También consideramos que se reconoce al mundo de una forma simbólica, como una forma evolutiva que difícilmente entra en los esquemas de desarrollo evolutivo. Como vivimos la posibilidad de un lenguaje articulado, solamente se consolida con la aparición del ser humano. Nuestro lenguaje también se ve complementado con todos aquellos símbolos que nosotros tomamos en cuenta. El símbolo forma parte y es un elemento fundamental dentro de la cultura. Es relacionado social e íntimamente con el instrumento físico. Palabra o instrumento son los dos diferentes, pero son articulados en una misma estructura adaptativa. El instrumento físico exige la palabra como su complemento necesario.
La posición de los símbolos dentro de la cultura pues forman una parte bastante central y bastante importante. Puede ser un instrumento que lo puede representar de forma física, pero también puede representar una estructura dentro de una cultura. Puede también, porque cada cultura, pues por todas las ramas que va a abarcar de características, de actividades, de tradiciones, de costumbres, también representan un símbolo. Pueden tener un símbolo físicamente que los identifique y que también va a hacer que tenga una identidad muchísimo más reconocible para otros grupos sociales. El instrumento físico, porque es utilizado dentro de una organización humana y no del ecosistema, relaciona dos experiencias de dos momentos distintos. La herramienta ya de por sí es un relacionador de la experiencia. Como les mencionaba, el instrumento físico o el símbolo físico en sí puede hacer que también esta cultura sea más reconocida dentro de los grupos. Esto es lo que representa el símbolo para la cultura, un instrumento y una parte fundamental que nos va a ayudar también a poder identificarla y a que pueda sobresalir dentro de la sociedad. El mundo simbólico, por eso podemos considerarlo nosotros como un mapa que es abstracto, que va a organizar tanto la experiencia técnica como la experiencia social dentro de la sociedad. El logo está íntimamente ligado también, como lo entendieron los griegos, para quienes logo significa al mismo tiempo acción y pensamiento. Ese es el significado que tiene logos para los griegos. La experiencia técnica también va a incluir la capacidad de relacionar la experiencia y de codificarla en un lenguaje desde una organización social. Las experiencias que nosotros vayamos viviendo, sin importar si fueron positivas o negativas, nos van a ir ayudando a poder decodificar todo aquello que tal vez en nuestro actuar estuvo bien o estuvo mal. Acá podemos notarlo donde dice decodificar el lenguaje desde una organización social, cómo afecta también nuestro comportamiento a la sociedad. Esto en la experiencia técnica. La técnica que no se da solamente para organizarse desde lo social, exige una comprensión un poco más abstracta de la realidad. Es al mismo tiempo un presupuesto y una consecuencia de la conciencia. La técnica que nosotros podemos encontrar técnicas en cualquier área. Hay técnicas, por ejemplo, para cortar el cabello, hay técnicas educativas, hay técnicas para, por ejemplo, hay técnicas para poder manejar el estrés. Existen sin fin de técnicas, pero esto, si nos damos cuenta, no es simplemente una organización social, sino que se requiere de una comprensión un poco más abstracta de la realidad, de tener una comprensión un poco más profunda de la realidad que se vive en la sociedad para que podamos nosotros ir desarrollando una técnica y al mismo tiempo que también nosotros lo podamos ver como parte ya de nuestra conciencia. La última pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿qué es un mundo simbólico? De igual forma, tenemos 2 minutos para esta pregunta y me lo comentan acá en el chat y yo les voy a ir dando acá lectura a sus comentarios. Estos comentarios, las respuestas que ustedes enviaron acá, son los que les van a validar su asistencia. Entonces, si ustedes comentaron acá, no se preocupen que van a tener anotada su asistencia. Muy bien, Henry nos dice que es esperen, me perdí acá los comentarios. Es la compleja estructura del lenguaje que decodifica la experiencia social. Muy bien, gracias, Henry. Cristian nos dice, es lo que simboliza el mundo para nosotros. Muy bien. Walter nos dice que como expresión de lo colectivo, de lo social, lo humano, describe aspectos de la vida real a través de signos y símbolos. Muy bien, gracias. Emanuel nos dice, describe a través de la vida real y a través de símbolos y signos. Muy bien. Marto nos comenta aspectos de la vida real. Muy bien. Gaspar nos dice que describe aspectos de la vida real a través de signos y símbolos. Dylan nos dice que es un instrumento de la acción, sino la compleja estructura
del lenguaje que decodifica una experiencia social y recoge las diferentes miradas culturales del mundo. Muy bien, Dailen, gracias. Félix nos dice que es la estructura del lenguaje que decodifica la experiencia social, cultural sobre el mundo. Muy bien. Dani nos dice que se trata de una concepción analógica de la realidad sobre el reflejo especular del mundo real y del mundo simbólico. Muy bien. Gracias a los que enviaron su comentario. Voy a estar en espera de los demás. Aunque también al considerar algo como simbólico, muchas veces nosotros podemos relacionarlo simplemente con aquello que asigna la palabra, que es un símbolo. Pero al momento de nosotros relacionarlo con el mundo, tenemos, como ustedes lo comentaban, un instrumento de acción, un instrumento que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria y una completa estructura de un lenguaje, donde se van recolectando las experiencias sociales que tenemos. Rogelio nos comenta qué es lo colectivo y lo simbólico de lo humano. Muy bien. También recoge todas aquellas miradas culturales sobre el mundo. Un mundo simbólico podemos nosotros manejarlo como aquel conjunto de aspectos culturales del mundo, porque va a recopilar diferentes puntos de vista, diferentes expectativas, diferentes perspectivas sobre las culturas del mundo. Sirve tanto para afirmar una experiencia social como también para poder analizarla o criticarla de manera constructiva. Rogelio nos dice que describe aspectos de la vida. Muy bien. Josué nos dice que es la expresión de lo colectivo, de lo humano, describe aspectos de la vida real a través de signos y símbolos. Muy bien. Como les comentaba, el tomar al mundo como algo simbólico nos permite también conocer la experiencia social que tienen los individuos dentro de su cultura, pero como también para poder analizarla, criticarla de forma constructiva y emitir un juicio sobre lo mismo. Al mismo tiempo, comprende una tradición que es innovadora y que parece homogénea, es decir, que parece algo que es equitativo, pero oculta todas las contradicciones inherentes a cualquier sistema cultural. Podemos nosotros encontrar, si vamos a analizar, por ejemplo, una cultura, podemos nosotros también encontrar cosas que se contradigan a otra cultura, lo cual puede llegar a parecer y a dar contradicciones dentro del mismo análisis. Dentro de esta amplia perspectiva, el mundo simbólico va a recoger todas aquellas pautas del hacer social, de organizar el mundo en los significados de un tejido filosófico que va a articular el lenguaje del conocimiento científico y expresa la sensibilidad poética o el relieve de la experiencia artística. Por lo tanto, un mundo simbólico va a ser toda aquella experiencia que tenga el hombre, que va a recoger ya sea en un lenguaje escrito, oral o artístico, de todas aquellas facetas que tiene dentro de su misma cultura, dentro de su grupo social, y podemos colocarlo como un extenso mapa que va a ser dibujado por medio de las culturas para orientar los caminos individuales y para que también sean reconocidas las culturas en otros grupos o en otras sociedades. A eso hace referencia un mundo simbólico. Esta orientación de geografía simbólica, en ella el individuo no podría tener posibilidad al acceso de las condiciones de vida más elementales. Tal vez, como es algo simbólico y él va a ser solo un mapa, tal vez no va a poder recorrer estos tipos de complejos, pero que también les va a ofrecer una experiencia cultural. Si cada uno y cada persona que pertenece a una cultura diferente brinda su experiencia, nos va a permitir conocer diferentes tipos de perspectivas. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas con lo que trabajamos el día de hoy. No, señor. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, muchas gracias. No, señor. Muchas gracias. Para la siguiente semana, en la guía número 6, la actividad que van a realizar es un listado de 10 ideas principales. Ustedes van a leer la guía, la van a analizar y van a hacer un listado de 10 ideas que a ustedes les hayan llamado la atención. De igual forma, si se les presenta alguna duda la siguiente semana, me lo hacen saber, me avisan para que yo les pueda apoyar. Esto va a ser en la guía número 6. Si no tenemos dudas o comentarios sobre nuestra clase del día de hoy, con eso la daríamos por finalizada. Les deseo que pasen una feliz tarde y que pasen también un buen fin de semana. Nos miramos en nuestra próxima clase.